profe, de las estaturas? Sí, De es. la 11 a la 13, ¿no? Listo, dale, ¿cómo decía? La tabla, ¿cómo decía? Demora mucho, acaba el tiempo. Profe, pues en el mío de la 11 a la 13 dice, se responden de acuerdo a la siguiente información. Un plomero y su ayudante trabajan juntos para cambiar las tuberías de una casa vieja. El Esos son plomero, problemas. No, sí, yo creo que los problemas los resolvemos. Vamos con el bloque de la... Es otros problemas. Bueno, con los problemas, como ustedes quieran. Léenlos los problemas. Dale, muchachos, de la 11 a la 13. un plomero y su ayudante trabajan juntos para cambiar las tuberías de una casa vieja. El plomero cobra 45 ¿Se por te hora. metió un WhatsApp o qué? Que se bajó el volumen. No, profe, no. Ahí. Ahí volviste a hablar duros, que se pegan unas bajadas. Dale. Yo creo que tengo WhatsApp. El plomero y su ayudante trabajan juntos para cambiar las tuberías de una casa vieja. El plomero cobra 45 por su propio, 45 por hora por su propio trabajo y 25 por hora por el trabajo del ayudante. El plomero trabaja el doble de tiempo que su ayudante en el trabajo y el cobro por mano de obra en la factura final es de 4.025. ¿Seguro que es 4.025 o 40,25? No, dice 40.25. O sea, Sí, profe, 40.25. 4.025. Ahí está bien. Listo. Colóquenle cuidado que en eso yo pillaba que de pronto lo sabían, pero la gente no es tan buena para problemas. Miren los problemas que les coloqué en ese parcialito. Y los escogía que tuvieran algo de lógica con cobros, con cuestiones económicas para ustedes. Entonces, yo soy el plomero y este muchacho es mi ayudante. ¿Sí o no? Entonces, yo voy a un trabajo y al final voy a cobrar un valor total. Entonces decíamos así, CAT, el precio de la hora del ayudante. ¿Sí o no? Profe, ¿por qué le colocó T o mejor dicho, ahí alcanzamos a pillar, tienen que tenerlo en la mente, trabajan juntos, ¿sí o no? El plomero cobra 45 y el ayudante 25, ¿cierto? Pero dicen que el señor trabaja el doble. Para no trabajar con fracciones, por si le llamo T, aquí no es el tiempo, el número de horas, no, número de horas del ayudante. Ojo, ¿por qué le llamo T a este? Porque el plomero trabaja el doble que el ayudante. Si al plomero le llamo T, al ayudante me tocaría llamarle T medios, porque este es el doble. Entonces, la única clave ahí era llamarle T a las horas que trabajaba el ayudante. Y como el plomero, o sea, el maestro trabaja el doble, pues entonces CA2T, el número de horas, voy a escribir más bonito, horas del ayudante. Y el número de horas del plomero. Yo no sé si me hayan entendido hasta ahí. Esto me gusta mucho y creo que todo el mundo va al ritmo. T, el número de horas que trabaja el ayudante. Y 2T, porque ahí lo dicen en el problema. ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe. Señor. Listo. Ahora, ellos al final reciben un valor. Vamos a llamarle B de T. Una función, eso lo vieron en matemática básica. La función va a depender del tiempo, porque el tiempo de los dos está en función de T. Entonces, entra plata por el ayudante. ¿Cuánto? 25 por cada 25 por cada hora del ayudante. El ayudante es T. Si el ayudante solamente trabajara, cobraría eso, pero también el plomero, más ese paga a 45. 45. ¿Y cuánto trabaja
Ahí sería 2T. Por 2T. Por 2T. Por 2T. $25T. Más, alguien que me haga esta multiplicación acá. 45 por 2. 8. 90. No, 45 2, por 2, perdón, no, es que vi el 4, perdón, No. perdón. 90. 90T. Como ustedes vieron, términos semejantes sumen estas dos cosas. Una hora después, 65. 15. 115T. Esta era la berraca funcioncita, ¿ve? Sin cálculos lineal, y le decían que eso es igual a 40-25. Entonces, en vez del valor, coloco lo que dicen que cobró 40-25 es igual a 115T. De donde T es igual a 40-25 sobre 115. T igual, alguien que me ayude con esa que le meta la casa y me diga cuántas T es el número de horas del ayudante. ¿Cuántas? $35, profe. Ah, pero esto no es plata, sino horas. 35 horas. 35. ¿Y el patrón cuánto trabajó el plomero? El doble, 70. Aquí está. Ese era el problemita. O sea, yo no tenía ni ganas de explicarlo porque yo decía, no, fue un problema extremadamente fácil. Más duro fue el que hicimos en clase del avión, que tenía 2 velocidades, pero miren, súper sencillo. Entonces, el plomero trabajó 70 horas y su ayudante 35. Y usted lo puede verificar con la calculadora, multiplique 70 por 45 y le suma 35 por 25 y tiene que darle $4,025. Eso es lo que tiene que dar, ¿sí? Lo podemos hacer para verificarlo. Estoy diciendo 70 que trabajó el viejo, 70 por lo que cobra 45, más 35 por lo que cobra el muchacho 25. 40-25. Ese era, miren que era muy sencillo. ¿Qué duda tienen de ese problema, muchachos? Ninguna. Pero estaba fácil, ¿sí o no? Sí. Bueno, yo hoy voy a hacer un experimento con ustedes. Voy a hacer un experimento con ustedes. Yo quiero que aprendan berracamente. Yo no creo que ya en año y medio que nos conozcamos, ustedes perciban que yo soy un tipo que no quiero que aprendan. Yo quiero que sean los mejores. Yo ya no compito. Y la forma de competir es que mis alumnos sean lo máximo. Ese es mi único sueño. Bueno, listo, dejemos ese ahí para que ahora le peguen un pantallazo. Alguien que me ayude leyendo el otro. Háganle, Una porque es que el tiempo compañía de telefonía celular cobra una cuota mensual de 10 pesos por los primeros 1,000 mensajes de texto y 10 centavos por cada mensaje adicional de texto. La cuenta de Zoraida por mensajes de texto para el mes de octubre es de 38,50 euros. Entonces, ¿estaba mezclado euros con pesos? No, se me corrigió. Ah, ya. Uh-huh. No, era dólares. Ah, ok. Porque eso era lo que te trataba de corregir. Si fuera así, era pesos. Pero como tiene una sola rayita la S, ese es dólares. ¿Sí? ¿Lo vuelves a leer si eres tan amable? Claro, profe. Una compañía de telefonía celular cobra una cuota mensual de $10 por los primeros 1,000 mensajes de texto y 10 centavos por cada mensaje adicional de texto. La cuenta de Zoraida por mensajes de texto para el mes de octubre es de $38,50. ¿Y la pregunta? La primera pregunta que decía. La primera pregunta es, el modelo matemático que representa el problema siendo X el número de mensajes es.
Listo. Y la segunda es la cantidad de mensajes que envió Zoraida en octubre es. Listo, mujer. Entonces vamos a ver si lo tenemos en la cabeza. Recuerden que ha sido mi mejor consejo para este que es el tema más duro de toda la matemática, crear el modelo matemático. ¿Sí? Lo que nosotros vimos allí en la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos en la cabeza? Que cobran $10 por los primeros 1000 mensajes. Y si sigue como en un parqueadero, ¿no? Y si se demora una fracción, entonces le dice, vea, por encima, cada mensaje adicional le cobramos 10 centavos. ¿Sí? Entonces, le cobramos 10 centavos. Ahí le decían que llame X al número de mensajes. Entonces decimos, sea X el número de mensajes. Yo no sé si ustedes se recuerdan de ese problema que trabajamos tanto en matemática básica, en el que yo necesitaba que ustedes supieran, por ejemplo, cuando decían que la contadora se le pagaba una cuota extra o un bono por encima de las 100 copias. ¿Lo recuerdan? Que decíamos, ¿cómo escribir eso por encima de las 100 copias? O sea, queriendo decir que por las primeras 100 no le cobraban, sino por encima. ¿Quién recuerda ese concepto? ¿Nadie? Necesito que lo recuerden porque no me entienden este. Creo que no lo vimos, profe. No, eso es de matemática básica y ese problema yo lo coloco siempre. Tengo los talleres todavía. Acabo de ahorita, no, ya es un año. Un problema de matemática básica que hacíamos mucho, que yo insistí mucho en él, que les decía, lo tienen que aprender. Que decían que una revista, un editor creaba un periódico que cobraba que le salían los costos por 28 centavos y que él los vendía a 25 centavos, además de el 20% por propaganda cuando pasaba de 1000 copias. Ese es el concepto que necesito que recuerden. Sí me acuerdo del problema, pero no me acuerdo muy bien cómo era. Es que lo que necesito es esto, muchachos. Si yo produzco X, si yo hago X mensajes, es el mismo concepto. Y ahí me dicen que me empiezan a cobrar, como apenas me cobran $10 por los primeros 1000, y me dicen que 10 centavos por cada mensaje adicional. ¿Cómo hago para no pagar los primeros 1000, sino a partir del mensaje 1001? ¿Cómo lo escribo? No, carajo. Ustedes no van a envejecer. Así ve. Si estos son los que, por ejemplo, si X es 1000, al restarle 1000 queda 0. Claro, no recibiría ni un peso de cobro extra porque no habría ningún peso adicional. Exactamente los 1000 me cobrarían $10. Si X vale 1001, esta resta valdría 1. Quiere decir que pagaría, además de los $10, 10 centavos adicionales. ¿Por qué? Porque mira que al hacer la resta, X siempre tendrá que ser mayor que 1000. Si llego a producir menos de 1000, en la ecuación da negativo. Entonces, esa es la razón. X es el número mayor. Esa es la condición intrínseca a este problema. Tiene que hacer mínimo 1000 mensajes y pagar 10. Y entonces con esta resta garantizo que solamente de 1000 en adelante es que debo pagar por mensajes adicionales. Entonces, miren, vamos a armar el costo, la función costo que paga la muchacha o la factura. El costo es igual, le llame costo. A ver cómo le llame. Le llamé también valor de la factura, pero no importa, coloquémosle, bueno, queda más claro valor de la factura. Listo, muchachos. El valor de la factura
ayúdenme ustedes, lo primero que paga, como los fijos son estos 10, ¿sí? Por los primeros pagaría, el valor de la factura sería los $10 por los primeros 1000 mensajes. Pero espérese, sigue pagando. Ahí lo coloco con rojo. Más, ¿cuánto? Dice que 10 centavos. Aquí tenía el peligro que usted tiene que saber si estos son dólares, si está trabajando en centavos, esos centavos los tiene que volver dólares. O estos $10 volverlos centavos, multiplicar esto por 100, o esos 10 centavos volverlos dólares. ¿Cuántos son 10 centavos en dólares? 0,1. 0,01. Perfecto, 0,1. Ya tengo el precio, los 10 centavos, ustedes lo pueden ver así. No hay no dividir entre 100, porque los centavos, el dólar tiene 100 centavos, ahí sale lo mismo que en pesos. Entonces, más 0,1. Ahí sí viene, ¿por qué lo multiplico? Este es el costo, pero necesito el número de mensajes adicionales. Miren que Por aquí X. ya van metidos 1000. Estos 10 están significando los primeros 1000 que se pagan juntos. ¿Por qué multiplico ese? ¿Cómo lo multiplico? X. ¿Por cuánto? Por X. Menos 1000. Por X menos 1000. Porque si no le coloco el menos 1000, aquí ya me cobraron los primeros 1000. $10. Allá es a partir adicionales, muchachos, pero necesitaba que se acordaran de esto. De esta forma, porque si llegara a colocarle aquí X, los estaría cobrando en las dos partes. Entonces, esta era la ecuacioncita esa. Esta. $10 que paga por los primeros 1000 mensajes, más 10 centavos de dólar por cada mensaje adicional, adicionales por encima de los 1000, muchachos. Y lo único que ustedes necesitaban recordar y no lo pueden volver a olvidar es que para garantizar que esté por encima de 1000, a los mensajes totales, a los adicionales tienen que a ese 1000 se le restan los a ese X se le resta los 1000 y cualquier valor que quede, digamos que esa peladita haga 1300 mensajes de texto, por aquí le paga por los primeros 1000. Y aquí le pagaría por 300. ¿Por qué, profe? Hombre, porque 1300 menos 1000 da 300 y queda evidente que ahí están cobrados los 1300. ¿De acuerdo? Ahí están cobrados, sino que estos son más caros. La persona que sepa de cuentas ahí sabría. Entonces, esta era la ecuación costo. Simplemente, miren, una ecuacioncita lineal de a peso. Entre las respuestas no estaba eso. No, profe, ni parecido, porque es que ayúdenme a hacerlo. Ley distributiva, ¿cuánto da esto? 0,1 por X. 0,1X. Y ahora más por menos. Menos. Y 0,1 por 1000. 0,1 por 1000. Bien. Bien. Este que va a quedar positivo quedaría de primero 0,1x menos 10 menos 100. 90. Y esta era la ecuacioncita que tenían que escoger. Porque ahí les preguntaban, como para que no quedara tan barato el problema, ¿cuál es el modelo matemático o la ecuación? No me acuerdo cómo pregunté. Y ahí lo tienen. El valor mensual que paga Eloísa es 0,1x, gracias, nega, menos 90. Ya, ¿cierto? 0,1x menos 90. Des en cuenta que para que esto tenga sentido, este número tiene que ser grande, mayor que 1000, porque si no sería una cantidad negativa. Entonces quería decir que la empresa le paga antes a la persona. No, no es así. Muy bien. La otra pregunta que hacían ahí, ¿cuál era, muchachos? Era ya ¿Cuál lo es más la cantidad de mensajes que envió Zoraida? Sí, en verdad, ¿pagó cuánto? Se me olvidó cuánto pagó. 38,50. ¿Me repetís? 38,50. Entonces, el valor es 38,50 y es igual a esto, a 0,1x menos 90. ¿Quién es capaz de despejarme x en un solo paso? Que me haga subir el orgullo.
El 90 se pasa a sumar al otro lado con el 38,50 y el Ajá. 0,1 se pasa a dividir. Muy bien. ¿Quién me está hablando ahí? Luz Adriana. Albam. ¿Luz Adriana? Sí, ¿Adriana qué? Albam. Al Bam Bam y al Vino Vino. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice que este 0,1 vas a dividir? ¿Sí o no? Sí, Ahora sí metan la señorita Casio y me dicen cuánto da eso. 1285. ¿Seguro? Sí, profe. Si esa vaina hubiera dado decimal, quiere decir que el problema estaba mal formulado. Porque yo no puedo decir, ahí te mando medio texto. Así te haga una letrica, es un texto. Entonces, o es como si hubieran sido terneros. No pueden ir 17 terneros y medio. Entonces uno en la lógica del cerebro dice, la respuesta a este problema tiene que ser un número entero. 1200. Entonces miren lo bacano de esto, muchachos. Esto, ¿qué pasa si nos hubiera dado 600 la respuesta? Estaba mal. Correcto. ¿Por qué? Tienes que remir para arriba, ¿no? Correcto, mi pana. Eso es lo que yo necesito que usted aprenda. Eso es lo que necesito que usted aprenda. Esas son las cosas que en la vida, verdad, valen. Esto, hacerlo en papel, vale huevo. Pero que una persona pille de una, aunque la respuesta parece buena, 600 mensajes, no, espérate. Pero y entonces aquí eso va a quedar negativo. Porque X600 al quitarle 1000 va a quedar un valor negativo, como si la empresa le estuviera pagando a uno, la empresa celular. Entonces, evidentemente, uno aquí dice, eso es para mí lo que yo quiero que ustedes aprendan. El número de mensajes tiene que ser mayor de 1000, como dijo el muchacho. ¿Quién fue el muchacho que aportó ahí? Que esto es un gallo, porque uno no los conoce aquí a la pura oído, y yo tengo oído tan malo. Víctor Paz. Víctor Paz. Yo les conté la historia de una alumna brillante que tenía un trabajo de cobrarle a los carros y a los abuelos el seguro de vida. Sí, profe. Que puso un decimal, no sé. Correcto. Esa muchacha casi la echan y esa muchacha era brillante porque escribió el 6% así, nunca se me va a olvidar. Entonces, al mandarme una hoja llena de cálculos, esto se te puede esconder. ¿Sí me entendés? Esto se te puede esconder. Al estarlo revisando, tiene que ser muy detallista. Y ya de pronto, cuando ya estaba yo agotado, muy ocupado en el colegio, dije, pero es que esto es el 60%. ¿Por qué se los cuento? Porque es un problema de la vida real, y esa jeva estaba berraca porque eso no le daba. La señora tampoco era muy buena porque no encontraba el error. Seguramente era muy buena en lo específico de ella, no era muy buena, digamos, en estos cálculos aritméticos. Y puso a la muchacha recién graduada y no le pegaba esto. Y esa muchacha era buena. Pero miren este error tan triste. Y poner en duda lo que uno sabe por una rapidez. Esa muchacha, no fue lo que yo le dije, de una corrigió eso. Porque esta vaina puede pasarle. Yo se los cuento porque estas cosas de la vida real son las que usted necesita. ¿Sí o no? Si usted pierde un parcial porque equivocarse aquí, eso es relativamente simple. Pero que lo saquen a uno de su trabajo por un error tan pendejo que uno mide la inteligencia de uno, pero funciona así. Bueno, muchachos, eso eran los dos problemas. Vamos ahora sí. Disculpa, es que yo tengo una duda. Habían en una de las preguntas en una de las preguntas preguntadas sobre la moda, ¿cierto? Entonces, por más que yo busque, el número que más se repetía era el 30. Pero entre las opciones no había ese 30, o estaba mal, o lo estaba haciendo mal yo, o las opciones estaban mal. A mí la moda me dio 28, teniendo en cuenta la fórmula para los datos agrupados. Yo estuve igual También. que... Yo encontré la Para mediana. saber si es otra fórmula. A mí la mediana me dio ya 28,5 y la moda 30. Pero que sea la última vez. Ve, sino que como no lo hicimos, mira aquí, alcanza a verse mediana, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, cerquitica tiene que estar la moda. Vela, ve. Sino que no lo hago. Mira los muchachos lo que estás viendo ahí.
Y prima sub J menos 1 más A factor de N sub J menos 1, bla, 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 bla. Y la J... Pero pues todo cambia porque está Claro, diferente los datos. pero yo lo que necesito es el concepto. Ojo con lo que te va a pasar, bellaco. Que vos hubieras hecho así, yo te hubiera calificado a mano una nota muy mala. ¿Sabes por qué? Porque yo se los expliqué muy bien, que nosotros estamos trabajando con distribuciones de frecuencias. Entonces, en la distribución de frecuencia usted no me puede contar los datos, porque de pronto le dan, como en el problema que sigue, es una tabla ya prediligenciada. ¿Y cómo le saca la moda ahí si no los ven? O con el muchacho que tiene la duda, necesito que no me vaya a dejar hablando solo. Sí, profe. Sí. ¿Sí me estás entendiendo lo que te quiero decir? Sí. No los podías contar aunque tuvieras la nube de datos, porque te va a dar diferente a la fórmula no da exactamente igual, ni la fórmula de la mediana da igual. En el programita que les voy a regalar, les mostraré que la mediana, la moda, todas las medidas, el Excel las calcula exactas, porque él sí cuenta de toda la nube de datos el más repetido, que es 30. Pero si vos lo hacías así, yo te decía, no, eso está mal hecho, porque no está utilizando la fórmula que yo le hice. O sea, no habían preguntado, mire, preguntan es ahora, esa pregunta debieron hacérmela cuando yo les di los ejemplos, o ustedes confiaron en esas berracas grabaciones y después no veían eso. Entonces, la moda en una tabla, vos la podés contar cuando yo te dé un reguero de datos y le digan, hágame la moda ahí. Entonces, mira la que más se repite. Pero el dato no es el número más alto. Una chistosa. Yo por lo menos coloqué las dos fórmulas, tanto la moda en el computador para que cogiera la base de los datos y la moda con la fórmula y me da 28 punto algo. Claro, y la moda porque me da 30, pero ninguno de los dos datos estaba. Claro, por eso no te cuadraba. Eso es lo que le quiero decir. Yo lo que quiero es que aprendan cómo se hace. Ahí eso lo anulamos, no es que se corrieron el número de datos de los intervalos, pero si desde hoy, que no le vuelva a pasar, y si para los que presenten el examen recuperatorio, si me dicen la moda para una tabla, tengo que utilizar esto. La moda es igual a Y' sub J menos 1 más la amplitud factor de N sub J menos 1 sobre N sub J menos 1 más N sub J más 1. Es esto. Esta es la fórmula que tenés que utilizar. Entonces, profe, ¿por qué? Porque así se trabaja. Así se trabaja. Porque a veces usted no le van a dar, le pueden pedir la moda y no le dan los datos. Entonces, ahora, el concepto de la que más se repite sigue aplicando. Porque para poder hallar este valor y estos dos, necesitamos hallar la clase modal, que eso se los expliqué. Eso está grabado ahí. Que les decía, ahí sí me busquen la clase que más datos tengan y trabajan con eso. Pero ojo, si a usted le llegan a decir, halle la moda de unos datos que están por ahí, sí determina el que más se repita. Y si no se repite ninguno, dice es amodal. Eso se los expliqué, amodal. También le expliqué bimodal. También le expliqué unimodal, polimodal, que le hice las varias jorobas. Pero si está haciendo una distribución de frecuencias, tiene que utilizar esta fórmula. Y para hallar este primer límite inferior, usted tiene que decir cuál es la clase que más elementos tiene. Y esa era la clase modal, también lo vimos, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora sí hagamos el polémico, el de la tablita, que es el que yo creo que es el de la gente dice que no le expliqué eso. Necesito que todo el mundo se concentre porque les voy a preguntar cosas. Voy a calificar apreciativa aquí hoy. A los que estén dormidos, los despertamos. Ojo. Digamos que tuviéramos estos datos. X1 igual a 1, X2 igual a 2, X3 igual a 3, X4 igual a 4 y X5 igual a 5. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Miren,
Entonces, el mismo concepto lo voy a aplicar ahora en la tabla que sigue, pero voy a garantizar de que la gente lo hubiera entendido así. Alguien que me ayude a sacar el promedio o la media de estos datos. ¿Cómo sería? Solamente dícteme que yo copie los conceptos. ¿Cuál sería la media de esos datos? 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Dividido entre... Sobre. Dividido Dividido cinco. entre 5. Dividido entre 5. De 5. Entonces, la media, ¿cuánto nos darían? 3. 3. 9, 12, 14, 15, entre 5, 3. Fácil, ¿sí o no? Entonces, contextualicémoslo. Estas fueron las notas de 5 muchachos en una prueba. ¿Sí o no? Por decir algo. Ah, ya. Entonces, que nos dijeran, vamos a inventárnoslo nosotros mismos para que lo vamos entendiendo. Cuando uno se inventa los problemas, es más fácil entenderlo. Que le digan, ayúdenme ustedes pensando, vamos a quitar estos dos tipos. Bueno, no quitemos esos dos, quitemos este y este, muchachos. ¿Sí o no? Lo que estoy haciendo es una trampa que después la podemos demostrar, pero es una trampa honrada. Digamos que a esta media, como ya hay un problema que dice que el año anterior, no sé qué, vamos a mirarlo así. Entonces, ya tenemos unos datos, 5 datos, y le hallamos la media. Ahora lo que les quiero decir es, lo vamos a ir haciéndolo sabiendo los resultados para ir creando el modelo mental, para cuando le meta la fórmula, usted ya lo haya entendido. ¿Cuánto valdrá la media si estos dos datos se los quitamos? 3. Llamemos de media nueva 1. Entonces, ¿cuánto me quedaría arriba? 9. 9. ¿Ustedes me dejan que yo escriba 15? No. No, sí. Usted me puede decir, claro, escriba 15, pero quítele algo. Menos 6. Menos 6. Eso, menos 6. ¿Listo? Pero ¿cuántos manes se fueron? 2. 2. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que yo he sido grosero porque he criticado a una ministra que no sabía bien este concepto? Sí, señor. Y que les he dicho que ustedes nunca fueran a ser menores a las circunstancias, que quería que les quedara claro el concepto de promedio, eso sí lo recuerdo. Entonces, digamos que ustedes no sepan los manes que se fueron. Ustedes no saben los valores que se me llevaron esos 2 que se fueron del grupo, ¿sí o no? Pero ustedes saben que son 2, ¿cierto? Por el promedio que tengan ellos 2. No entiendo, profe. Es que al irse, esas 2 personas, ellos tienen que tener un promedio. Por ahora no lo vayan a hacer. No lo vayan a hacer. Pero podemos decir que por el promedio de esos 2. ¿Sí o no? ¿Sobre qué, muchachos? Si yo estuviera hallando la nueva media. ¿Sobre 3? 3, Correcto, sobre 3. Resulta que en el problema que nos decían que si se retiraron unos muchachos que la nueva media es tal. Como nosotros nos inventamos el problema, ¿cómo le decimos al que está haciendo el examen que al retirarse 2 de los muchachos la nueva media cuánto es? No la recuerden que la podemos calcular. Ustedes me dijeron que era 9 sobre ¿quién? Sobre 3. Sobre 3. ¿De acuerdo? 9 sobre 3 y esa media es 3. Pero mire que aquí como no nos dijeron eso porque la nueva media es 3, que no digan, vea, se retiraron los muchachos y la nueva media es 3. ¿Sí? Ah, ya. Allí el promedio de los que se retiraron.
Alguien que me ayude a despejar eso. Coge P2. Igual. Pues vamos a hacerlo despacio. 3 por 3 indicándolo, ¿sí o no? Igual a 15. Déjenme cambiar este signo. 15 sería la sumatoria de todos los XI iniciales, ¿cierto? Cuando eran 5. ¿Están de acuerdo? Este 15 es la sumatoria de los iniciales. Por eso les dije, déjenme poner 15, ¿o no? Sí. Sí. Menos 2 por el promedio de los que se fueron. Ahora, me traigo este 2 por el promedio positivo. 2 por promedio de los 2 que se van, igual a la sumatoria inicial, ¿cierto? Le pongo el 5 para que ustedes vean que es de todos los 5, menos, porque pasa a restar, menos 3, y si yo quiero, este es como nueva media. Media 1, ¿sí o no? Entonces, menos 3 por la nueva media. ¿Cómo le coloco para que sea fácil de acordarse? Así. X nueva 1. ¿Listo? Y finalmente este P2, el promedio de los que se fueron, es la sumatoria inicial menos 3 por el promedio nuevo sobre 2. Vamos a probarlo a ver si funciona con los datos que todos los demás conocemos. El promedio de la gente que se fue debe ser igual. La sumatoria total. 15. Una pregunta. ¿Ahí no es 3 por 3? 15 menos 3 por la nueva media, que me la dan generalmente. 3, ¿no? 9. Ah, no. Sobre 2. ¿Cuánto da esto? 3 por 3, 9, 6, 2, 3. Nosotros ya lo sabíamos porque hicimos la trampa de quitar para que diera un número exacto. Es que si les colocaba estos dos me da 4,5 y cuando uno necesita que a la persona le quede claro trabaja con números enteros. Entonces, sí, este que quité, que ya ustedes se recuerdan con otro color, este era un 5 y este era un 1. Mire que yo no necesité saber los dos que se fueron para el final, porque como me piden es el promedio de los que se fueron, yo no necesitaba el valor. Entonces, pero sí le puedo calcular el promedio de los que se van, aunque no le pueda decir que el uno era 5 y el otro era 1, pero sí sé que el promedio, sin saber que los valores eran 5 y 1, el promedio, ese es el concepto importante de manejar esto. Yo no necesito los valores, pero si sé que tienen un promedio, con eso trabajo. Podrían haber sido 5 y 1, como en este caso. 3 y 3, ¿sí o no? 4 y 2. 3, 5 y 5. Cualquiera de estos valores pueden ser los valores individuales de los dos pelados que no están en esta sumatoria. Pero como yo conozco el promedio, se los doy. El promedio de cualquiera de estas parejas es 3. Ahora sí, muchachones, vas a preguntarme algo. Profe, entonces así varían los valores esos. ¿Siempre el promedio va a ser el mismo? ¿Cuál promedio? El promedio que sacamos, digamos, estando todos los datos. Vamos a ver si soy capaz de explicártelo nuevamente haciendo la tabla. Y me preguntas ya con la tabla para darte, chico, de que lo razones, de pronto lo encontrás solo. Ayúdame en alguien a dibujar la tablita, ¿cómo era? Por favor. ¿Aquí qué decía? Rápido, muchachos. Estaturas. Ajá. El otro lado estudiante. ¿Sí o no? Listo. ¿Y me dan los intervalos? 158. 158 a 164. 164. De 164, esta vaina tiene 6. 170. A 170 a 177. 177 a 176, profe. De 6, gracias. Mire cómo va uno. Muy amable, señorita. Y de ahí sí está bien, ¿cierto?
182. 82. 182. Ujú. Y de 182 a 188. ¿había más? Y de Sí, 188 a falta 94. A 194. 188 a 190. Una vara esos penados. Y ahí la sumatoria. Listo. Póngale bien cuidado que aprendan esto, que esto era fácil, ¿sí o no? Bueno, ayúdenme a hallar los promedios de esto. No, aquí ya van a ir un valor. Ayúdenme con el valor, muchachos. 13, 13, 15, 15, 18, 18, 24, 24, 17, 17, 17, 13, 13, y la sumatoria es 100. 100. 100 es el valor más fácil para trabajar con una tabla porque es el mismo valor del porcentaje. Recuerden que para trabajar, como nos vamos a necesitar la media, necesitamos una columna que se llamaba así: NJ por YJ. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, pues es evidente que usted, profe, pues no la puede hallar todavía porque no Falta el tiene promedio. YJ. Tiene Entonces, YJ. hallemos primero YJ. Ayúdame a hallar YJ, o sea, el promedio de estos dos. 161, 161, 167, 173, 179, 185, ¿Sí está bien? sí, profe. Listo. Ahora sí, la que necesitamos. NJ por Y sub J. Saquen las calculadoras porque necesito que me ayuden aquí, muchachos. Necesito este producto. 2093, 2093 sale. 2505, 2505, 3114. 3114, 4296, 4296, 3145, 45, 2483. 83. Y ahí sí lo espero para la suma. 176, 36. Listo. Cuando uno ya llega aquí, miren, uno ya sabe que la media es este man 17636 sobre este. ¿Sí o para qué? ¿Sí estamos ahí? Sí, profe. ¿Y eso cuánto nos da? 176.36. 36. Esta vaina es ¿qué? Estaturas, ¿no? Esto es centímetros. Listo. Son las estaturas de los muchachos. Listo. Bueno. No las hemos considerado, pero necesitamos es aprender qué preguntas nos hacían de esto. Estas iban como de la 14 a la 17. Entonces, La primera de esa decía que la media aritmética de la estatura de estos jóvenes está en el intervalo. Ajá, en el intervalo. Eso, en el intervalo A, 163,169, B, 169,171, C, 173,175 o D, 176,4,179,6. Ninguno de esos está, ¿o sí? No, Tengo ninguno. que estarlo viendo. Pero, por ejemplo, uno engañoso que me podía colocar aquí era, por ejemplo, 176,4. 176. No, tiene que coger este. Si lo aproximan a un solo decimal, sería aproximadamente 176,4. No sé si estaba aproximado. Pero si estaba aproximado, ahí sí serviría 176,4. Sí, profesor. Pero uno lo que acostumbra es para que el muchacho que solamente está adivinando con memoria, pues no lo vea. Entonces uno le coloca, por ejemplo, 175,8 punto y coma 178,3. Entonces lo importante es que este valor esté ahí.
Si este valor está ahí, ahí estaría la respuesta, ¿no? Podría ser engañoso, pero si la gente tiene claro, ese está ahí. Y si fuera el 176,36 también está ahí. ¿Sí les queda claro? Sí, señor. Entonces, Sí, es profe. importante buscarlo, que estuviera ahí. Yo lo anulé porque estas respuestas no estaban, no aparecían ahí. Entonces, eso desgasta No, mucho buscando lo que no está y a uno De les hecho, lo bueno. las uno creyendo preguntas, que las está mal. respuestas que estaban era 169,4 a 175,2 y por eso es que no, por la verdad estamos reconfundidos por eso. Claro, esa era la idea. Yo sé si ustedes miraron aún el examen que acabamos de anular para muchos. Yo les había quitado eso porque yo no sabía todavía que la tabla también tenía error. Por eso la había dejado. Y gasté un poco de tiempo resolviendo eso con colores bien bonitos. Pero no importa, si hay error, lo importante acá es que corrijamos y que aprendamos. Entonces, eso es lo único que buscaba. Que ustedes sean capaces de reconocer un valor en un intervalo como lo vieron en matemática básica. Y yo sé que ustedes saben, ¿cierto? Entonces, listo, muchachos. Digamos que esa sería una solución. No quiere decir que esa sea, me la inventé para que ustedes miren, porque para que no quede como tan directo y esto que hacemos, ¿sí o no? La 15, ¿qué decía, muchachos? Si al año La 15 siguiente decía que los si al mismos año... jóvenes estén en el grado 11º, la media se ha incrementado en un 7%, podemos afirmar que. Esa era una propiedad. Esa era una propiedad que se ha incrementado en un 7%, ¿sí o no? Yo les dejé la tarea que se aprendieran las propiedades de la media y hasta se las escribí. ¿No es cuando se le suma la constante? Ojo, ponme cuidado. La media, la memoria así, ¿cómo le llamamos? Nosotros le llamamos X media, o así, o media de X, me parece que la llamé terminología, media de X, ¿cierto? Esta es la terminología para hablar la media en función de un valor de X, siendo X una variable. Entonces, lo que le dijeron es que si se incrementa en un 7%, lo que necesitaba que ustedes miraran es que la nueva media en función de X sería igual, ojo, a 1,07 por la media. No entiendo, profe. Claro, cuando el 7% equivale a 0,07, ¿de acuerdo? Y esta media, la inicial, equivale al 100%. ¿Qué número sería 1? Entonces, al incrementarse en el 7%, sería el 1 que ya vale, más el 0,07. Entonces, usted simplemente multiplica 1,07 por la media que halló, por 176,4. ¿Y cuánto nos da esto, muchachos? 188.70. 188,52. Punto 70,52. Punto 70,52. Bueno, centímetros son estos. Entonces le preguntaban, le daban un poco de vainas y al final una de ellas era la diferencia, ¿cierto? Entonces hagan una resta entre estas dos, la diferencia positiva. Entre 176,4 y esto. Como 12, algo. 12,30, 52. 12,3 centímetros, dejémoslo así en números redondos. ¿Sí o no? Ahora sí dame las posibles respuestas. ¿Las que usted corrigió o las que estaban? No, las últimas. Dice, que si todos los jóvenes aumentaran su estatura en la misma cantidad, esta cantidad sería de 12,6 centímetros. 12,6. No sé si se hayan movido los datos, pero esa sería correcta. Si Sí, estuvieran los datos bien hecha. Dale, a ver. Eso sería la A. La A me parece que está bien, pero miremos las otras.
B, algunos estudiantes no aumentaron su estatura. Eso no lo podemos C, asegurar. que cada estudiante creció un promedio de 12,6 centímetros. Eso no es, porque hay algunos que no crecen, otros crecen más. Y la D, D, que todos los jóvenes aumentaron unos 12,6 centímetros. todos no. No, la respuesta era esta primera, arreglada con los decimales que estaba diferente. O sea, ahí lo que están evaluando es si tiene claro el concepto de promedio. Nuevamente insisto en eso. Entonces, cuando ustedes hallan un promedio, lo que están determinando es que si se repartiera si todos los valores fueran los mismos, así como le dice el ejemplito del 1 y el 5, 1 y 5 son diferentes, pero si fueran iguales, serían iguales a su promedio, o sea que el X1 fuera 3 y X5 fuera 3. Asimismo pasa aquí. Lo que están queriendo, todos los niñitos, todos ustedes no crecen igual, ¿de acuerdo? Incluso algunos se quedan ahí chaparros, no crecen en ese periodo de tiempo, otros crecen más que el promedio, otros crecen menos. Pueden pasar muchas cosas en un grupo de muchachos. De 100 muchachos, puede pasar que uno no crezca, puede pasar que uno crezca mucho. Lo que sí no creo que es que eche para abajo, pero pueden pasar que unos crezcan más que otros. Entonces, lo que habría que decir es que el promedio de estaturas se interpretaría como que si todos tuvieran la misma estatura, tendrían 176,4 centímetros. Y al cambiar en 12,3 centímetros de un año para otro, la interpretación sería, si todos hubieran aumentado la misma cantidad, esa cantidad sería 12 y pico. Esa era la respuesta que esperábamos que diera. Entonces, no se podía decir que unos no crecieron. Nosotros no vimos eso. Puede ser que sí hayan crecido todos. Que unos crecieron, no. La respuesta era eso. La interpretación de promedio. Recuerden el promedio, si todos ganaran lo mismo, ganarían tanto. Si todos tuvieran tal estatura, tendrían tanto. Si todos sacaron tanto en el examen, lo mismo hubieran sacado tanto. Eso es el promedio. Otra preguntita, muchachos. Si 20 de los estudiantes se retiran del colegio, la nueva media es de 181 centímetros. Según esto... Espérate, nueva media. 181 centímetros. Listo. Según esto, el promedio de la estatura de los retirados es. Promedio, voy a ponerle, ¿cuántos muchachos fue que se fueron? 20. Listo. Este es el problemita que les había dicho. Entonces, miren, hay una nueva media. ¿Verdad? Que es 181, ¿sí o no? Hay una nueva media que es 181. ¿Esos llegan o se retiran, muchachos? Se van. Listo. Entonces nosotros ya aprendimos. ¿Te acuerdas que dije, si me ponen cuidado, ya aprendieron para ahora? Aquí encima coloco la sumatoria total. Y como es, yo les pregunto que si llegaron o se van, porque si se van es con, si se van es con menos, pero si llegan es con más. ¿Cómo se van menos? ¿Cuántos se van? 20. 20. ¿Conocemos el promedio de los que se van? 181. No, eso es lo que nos piden, el promedio de los 20. ¿Sí o no? Este 181 es la nueva media, que es otra cosa. Pero el promedio de los que se van, acuérdense que no los conocemos y esa es la incógnita. ¿Sobre cuánto? Sobre el se fueron 20. Sobre 80 porque fueron 20. Correcto. Entonces, mira lo que ya habíamos aprendido. Este de abajo, que ahora era 3, pasa a multiplicar de 181 por 80, igual a esta sumatoria que la tenemos, papito, 17,636, 17,636, menos 20 por promedio 20. Alguien que me despeje promedio 20, por favor. Eso es igual al 17,636 menos... no. Hagamos una cosa. Este me lo voy a traer para acá para que pase positivo, ¿sí o no? Sí. Sí. No, hagámoslo más despacio. Listo. Porque no lo voy a acelerar porque ahí esto tuvo dolor, esto le dolió. Incluso dijeron que no se los había enseñado, pues se lo voy a explicar despacio. Háganme en esta operación, por favor, porque esto es un producto. 181 por 80.
14.480. 14.880 igual a 17. 480. 14.480. ¿No te entendí otra vez? 8. Ahí ya está bien, ahí ya está bien. Menos 20 por promedio pedido. Ahora sí lo despejo para que lo entiendan. Este 20 pasa para acá, 20 por promedio de los 20 que se fueron es igual a 17.636 menos este 14.480, ¿sí o no? Y si me gano este pasito, este 20 pasa a dividir. Y le meten la señorita Casio y me dicen el promedio de los que se fueron, ¿cuánto es? ¿157.8? Yo no sé, yo le creo lo que ustedes digan. 157,8 centímetros. Lo que podríamos interpretar, porque de pronto se los ponen a interpretar en su carrera, no es solamente que ustedes digan eso, es como para el matemático, sino que se los interpretan. ¿Qué interpretación tiene eso? Usted tiene que decir, ¿cuánto medía el grupo de 100, el promedio? 176. ¿Cuánto quedó midiendo el grupo de los 80? 157,8. ¿Así? 181. 180. ¿Sí me estás entendiendo? Sí. Entonces, esos manes medían 170 y pico. Se van 20 y quedan midiendo más los que quedaron. Para que aumente la estatura, quiere decir que se fueron algunos que son ¿qué? Bajitos. Exacto. Eso es lo que yo necesito para los administradores. El concepto, si quedó más alto el promedio fue porque se fueron los bajitos. Es como si usted eliminara las notas bajitas. Pues quedan, el promedio tiene que aumentarle. Entonces, esta era la jugada. Ese es el concepto que a veces uno les evalúa y entonces ahí es donde es importante que ustedes no se dejen enredar. Esto matemático está bien y listo. Pero lo importante es que usted lo maneje. Decir, uy, profe, esos 20 que se fueron en promedio son bajitos. Nadie me asegura, y ustedes ya lo saben, porque los pueden enredar con eso, se fueron, ¿usted me garantiza que se fueron todos bajitos? No, profe. Perfecto. No, Ahora les no demostré se que sabe. salió el 5, que era el más grande. ¿Sí la pillan? ¿Te acuerdas cuando les dije voy a sacar 2 datos que ustedes los vayan viendo para que me crean? Cogí el más pequeño, el 1, y el más grande, el 5. Y aunque el promedio era 3, que pues se achica por culpa del 1, no quiere decir que todos se hayan ido bajitos. Puede ser que se haya ido incluso el más alto, pero lo que sí le aseguro es que en promedio se fueron los bajitos. ¿De acuerdo? Puede que ahí vayan unos altos, pero el promedio que se fue es de bajitos. Pero aquí está, por eso hace que suba mi media, ¿sí o no? Puede que hayan varios altos, profe, pero son más los bajitos. Eso es la lógica del promedio. ¿Por qué, profe? Porque hizo que los que se fueron son más pequeñitos que el promedio del total. Ya. Entonces, quiero que quede claro, ¿sí? Quiero que quede claro. No me vayan a decir, no, usted no dijo que fueron los bajitos. No, que la gran mayoría de los que se fueron eran bajitos, ¿cierto? La gran mayoría eran bajitos para poder que el promedio de ellos haga subir el promedio grupal, los 80 que quedan. Pero eventualmente, no lo garantizo, pero eventualmente podía ir alguno alto ahí. Eso es lo que quiero decirle para que no se vayan a dejar engañar. Listo, muchachos. ¿Cuál es la otra pregunta? La otra que ya era cuando llegaban. Algunos estadísticos descriptivos de los días de inasistencia. Era una de esas mismas, pero ya no se iban, sino que ya llegaban. lo vi, me lo salté. Sí. Si llegan al grado 20 estudiantes nuevos, pero la media del grupo inicial se ha incrementado en 3,5 centímetros y los que llegan son todos ellos jugadores de baloncesto y la nueva media del grupo completo es de 187,5 centímetros. Según esto, el promedio de la estatura de los estudiantes nuevos es en centímetros. Listo. Esta pregunta estaba un poco dura si usted no había repasado las propiedades de la media, ¿sí?
las propiedades de la media. ¿Cómo así, profe? Mire, vamos a hacerla omitiéndole la parte de que los muchachos aumentaron cierta cantidad. ¿Sí? Ya les explico cómo para que la entiendan mejor. ¿Sí? ¿Cuál es la nueva media final del grupo? 187,5 centímetros. 187,5. Según lo que hemos aprendido, mucho cuidado, no se vayan a desconcentrar que es la misma vaina. ¿Cómo ya volvió mecánico? Como llegaron, hay que aumentarlo el total y ya son 100 más 20, 120. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo. Antes le restaban porque se iban, ahora le sumo porque llegan. Aquí quedaba la sumatoria inicial. ¿Estamos o no? Sí, profe. Listo. Y ya no se van, profe, o sea, no se van, no le coloque menos, llegan más. ¿Cierto? ¿Más cuántos llegan? 20. Sí son 20 que llegan, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Con un promedio. Y por el promedio de 20. Por el promedio, ustedes ya entienden por qué por el promedio, porque yo no conozco uno por uno 20 manes. No los conozco, pero no me importa porque manejo mi concepto de promedio. Entonces, si sé que son 20 y lo multiplico por el promedio, ahí me da la suma de todo lo que aportan ellos en estatura. Ay, sí, profe. Listo. Ahí estaría si fuera así. Pero resulta que, y aquí esto lo cambiaría por 17,636. ¿De acuerdo? Pero hay un problema. Dicen que en el año siguiente los pelados que estaban allí ya no medían esto, sino que a ellos les aumentó la estatura. 3,5 incrementaron centímetros. 3,5. 3,5, muy bien. Entonces, ¿cómo decimos eso, profe? Pues esto sería 187,5 es igual. Como a mí ya me hablan de lo que aumentaron, entonces tengo que trabajar con esta. La media que tenían, recuerden que sale de aquí, de esa sumatoria dividida entre 100. Pero voy a hacer esta división para que me quede la media que ellos tenían. ¿Cuánto? Dejémosla con fórmula para sus hijos aquí. Y media, usted sabe que a eso, aquí le llamé con X, pero generalmente le llama con Y cuando es de tabla, ¿no? Y. El concepto es el mismo, pero para que quede bien complejo. Esta es la media más, ¿cuánto es que aumentaron? 3,5. 3,5 centímetros. 3,5 más 20 por promedio de los 20 sobre 120. Ahí ya tienen todo para resolverla. A la media hay que sumarle lo que crecieron los antiguos, solamente a ellos, hágales eso. Y ahora despejemos el promedio de los 20 que llegaron. Voy a despejarlo en un solo paso, no se me desconcentren. P de 20 igual 120 por esto. ¿Van conmigo? Este pasó a multiplicar. Este ya no me lo traigo como en este porque ya no es negativo, ya lo voy a dejar allá. Y me traigo más vale este señor, este que pasa a restar al lado de acá, menos Y media más 3,5 sobre ¿cuánto? 120. Sobre 120. No, sobre este, porque estoy despejando P20. Ah, sí, sobre 20, el valor de allá. Esto. Entonces, P20 es igual, calculator. Olé. Una hora después, 120 por 187,5. 12 por 1875. 22.500 da la multiplicación. Todo 25. Menos a este muchacho 176, esos 176 y pico, súmenle esto. Al aproximado 179,86.
179. 79,9. 9. Listo. Sobre 20. Ahora sí, dígame en este 9 promedio de un solo cálculo, métanle la señorita. No, pero aquí está como malo, ¿o no? Aproximó ahí porque da 179,86. Da 179,9. Pillen que ahí le falta algo. Pillen que ahí falta algo. el promedio. Pillen que hay un error ahí. ¿La diferencia en promedio? Sí. ¿Qué error tiene desde aquí? Porque recuerden que no metí todo este valor, 17,000 y pico. Si este 17,000 y pico es poquito, ¿cómo va a ser 179? ¿Qué error cometió el profe ahí? Pero ¿La diferencia, profe? ¿La diferencia? El promedio, ahí voy a. Si no voy a coger la sumatoria total. Si no voy a coger la sumatoria total. Si no voy a coger la sumatoria total. Cristian, el micrófono. Está sonando muy duro. Cristian, Jessy. Ojo, mire que yo sé medio algo de esto y en un acelere se tira uno el problema. Pero eso le pasa a todo mundo en la vida. Lo importante es que usted descubra el error primero que nosotros. Es como no se hubiera equivocado. Miren, en los problemas anteriores no había problema porque yo cogía la sumatoria como me la da la tabla. Pero como aquí me hablaron de que la media había aumentado en 3,5 centímetros, cogí fue la media. Pero yo no podía coger la media solita, sino que la media que aumentó fue de los primeros 100 pelados de ese colegio, los mismos que venían. Entonces, eso hay que multiplicarlo por ¿cuánto? Por los 100 Así estudiantes que venían normalmente. por los 20, al coger esta media, 170 era de los 100. Así le sume los 35, sigue siendo la media de los 100. Entonces, por eso aquí iba a dar esa grosería, ¿ve? Entonces, este señor, por 100. Si es este, sí. Sí, por 100. Entonces, esta señorita cambia, ¿cierto? Al multiplicarlo por 100, ¿cuánto me dan? 17,986. 17,990. Yo no lo aproximé. ¿No lo aproximaste? No. Ahí me da 17,990. 17,986. 17,900, ¿qué? 86. Sí, 86. No se preocupen. Sí, eso me dio a mí. Que eso no es importante. Eso uno lo cuadra con la calculadora. Lo que el concepto sí era piquín. Se los coloqué en otro color para arreglarlo. Ahora sí, por favor, me dan lo que le da la calculadora ahí. El promedio de los 20 recién llegados. A mí me dio 225,7. ¿Cuánto? 225,7. Sí, eso dio. Listo. ¿Qué decía el mismo problema de estos muchachos que llegaron? Daban un adjetivo de ellos. Que eran basquetbolistas, profe. No decían que eran bastante altos, sino que eran basquetbolistas. Sí. Bueno, puede que hayan basquetbolistas pequeños. Estos son gigantescos. Pues, ese problema me toca cuadrarlos porque pues yo sí quería exagerar que pasaran de 2 metros, pero así tan grandotes, pues, ¿listo? Aunque recuerden que este es el promedio. Si a usted le dice interprete eso, ¿qué quiere decir ese promedio de los 20? 225,7 centímetros, usted tendría que decirlo. Mire, que si los 20 pelados que llegaron al grupo de los 100 y se volvieron 120, esos 20 le está yendo la señal. A usted seguro, porque yo lo veo bien. No, yo lo veo bien, profe. Yo también lo veo bien. Les agradezco. Entonces, lo que, ojo, no me hagan perder la concentración, hombre. Si los que llegaron
tuvieran la misma estatura, ojo con la definición de promedio, si los 20 pelados basquetbolistas que llegaron tuviesen la misma estatura, esa estatura sería 225,7 centímetros. Si la tuvieran, mire que digo en potencial, porque ustedes saben que esos pueden ser altos. Uno puede que llegue con 215, el otro con 230, el otro con 218, el otro con 223. Pero es el concepto. Si tuvieran la misma estatura, tendría que ser 225, y eso, muchachos, era el cuento de estos problemas. Aplicaciones de la media. Igualito que como lo hice con 5 números, sino que con el concepto más general, utilizando esta misma vaina. Terminemos con lo que la niña leyó adelantado. Eso que hemos trabajado, que lo saqué de la maestría de la directora del grupo, ya de como 6 años. Algunos estadísticos descriptivos. Antes de que ella lea, ¿alguien va a preguntar algo? Dale, muchacho. No, profe, ya. Pensaba que iba a ¿Con ahorrar la lectura de ella te aclaró? No, y no, que pensaba que iba a ahorrar la acá. Dale. Bueno, niña, por favor. Algunos estadísticos descriptivos de los días de inasistencia en el segundo semestre del 2021 de los estudiantes de Univalle del curso de Estadística 1 nocturno, sede norte del Cauca, capacidad ocurridos por fallas en la conectividad fueron los siguientes. Así está escrito, profe, no sé, está como raro. ¿El dato menor cuál fue, mujer? Mínimo 2. 2. ¿El máximo 12? 18, profe. Sí, 18. Sin enredar al profe porque quedó peor que con el parcial. Bueno, de 2 a 18. ¿A quién creen que estoy buscando por aquí? La media. Perfecto. ¿La qué? La media. La mediana. La mediana. La mediana. Entonces, aquí va la mediana. Es 12. ¿Y esa cuánto vale? 12. 12. Ella quiere decir que de aquí para abajo, ¿qué porcentaje tengo? 50%. Y de aquí hasta aquí. Otro 50. Listo. Otros datos, la moda, por ejemplo. La moda es de 11. La moda, aquí voy a colocar la moda igual a 11. ¿Y otra? La desviación típica es de 3. La desviación típica igual a 3. Percentil 75 es de 14. Percentil 75 igual a 14. El percentil 95 igual a 16. Quintil 1, como que estaban por ahí. Sí, 1, 4. 4. Me falta la media. Ya. La media no me ha dado. No dice. ¿No dice la media? No, profe. No. Mínimo 2, máximo, promedio, mediana, moda. Bueno, no dice la media. Vamos a ver si salen todas sin la media. Listo. Ahí está el percentil 75. Esto es lo mismo que el quintil 3, muchachos. Recuerden que el quintil arranca desde 1 y hasta 100%. Aquí, en la mitad, el quintil 2. Aquí, en la mitad de la mitad, quintil 1. Y aquí el quintil 3. Y esto van de 25 en 25, 25%, 50%, 75%. Entonces, el percentil 75 es lo mismo que el tercer cuartil. ¿Cierto? Listo. Cuartil 3. Bueno, eso es como dato adicional porque no lo sabíamos. Ahora sí, hagan la primera pregunta. Determine el valor de verdad. Determine el valor. Literal. La mayoría de los datos están por encima de la moda. ¿Verdadero o falso? La mayoría de los datos. Si estuvieran aquí, no sería la mayoría, porque 50 es lo mismo que 50.
Pero si yo corro de aquí para acá, este poquito sí me da la mayoría, porque está un poquito antes de la mediana. No sé si lo entiendan. Coge esta área. Entonces hace que si de aquí para acá es la mitad, cualquier poquito que le aumente lo hace mayoría. Entonces, la mayoría, la primera era verdadera. La mayoría eran por encima de la moda. ¿Sí? La otra dice que el 75% de las faltas de asistencia varían entre 2 y 14. ¿El qué, mujer? El 75% de las faltas de asistencia varían entre 2 y 14. 75%, ¿con quién de estos datos lo relacionamos? Quintil 3, que es lo mismo que percentil 75, ¿sí o no? Y eso vale 14. Y esto aquí coge, ¿cuánto me coge de aquí hasta aquí? 75%. 75%, que va de 2 a ¿qué? A 14. Entonces, ¿verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. La 2 es verdadera. Listo, ¿qué más? La otra decía que 3 de cada 25 inasistencias a clase es por más de 16. Esa es muy fácil de ver. Bueno, hagámosla con esta. El percentil 95 está por aquí. Percentil 95 y vale 16, ¿cierto? Este percentil 95 ya sabemos que supera al 95% de los datos, pero es superado ¿por quién? Por el 5%. Por el 5%. En la clase les grabé eso. 5% es igual a 5 sobre 100, sacándole quinta, 1 quinta, 20. Entonces se puede leer 1 de cada 20 que están por encima de 16. ¿Me volvías a leer la pregunta, por favor, de la tercera? 3 de 3 de cada 25. 25 inasistencias a clase es por más de 16. No. 3 de cada 25 no, es 1 de cada 20, es por más de 16, que sería, el 16 sale a partir del percentil 95. El percentil 95, se lo estoy explicando, no supera al 95%, pero lo que esté por encima es lo que falta, el 5%. De 16 a 18, o mejor podemos decir mayores de 16, son el 5%. Y mayores de 16, el 5%, que es lo mismo que 5 sobre 100, saqué quinta, y es 1 de cada 20, no 3 de cada 25. Entonces, esa tercera era falsa. Cuarta. La cuarta dice que el dato máximo se encuentra a 2 desviaciones estándar de la mediana. ¿El dato máximo cuánto vale? 18. 18. ¿La mediana cuánto vale? 12. 12. ¿Cuánto vale la desviación estándar? 3. ¿Y 2 veces 3 cuánto devuelve? 6. 6. ¿Y 6 más 12? 18. 18. Es verdadera. El dato máximo está a 2 desviaciones estándar por encima de la mediana. Esa era la verdadera. Otra. La otra dice que 1 de cada 2 inasistencias a clase dura entre 4 y 16. La quinta. 1 de cada 2. 1 de cada 2. A clase dura entre 4 y 16. Entre 4 y 16. 4 y 16. ¿Dónde está el vergajo quintil 1? Aquí está el quintil 1. El quintil 1. Hay una cosa que no les he compartido. Eso sería pero falsa. aprovecho para decirle. Este es un dato que lo descresta si uno no sabe. A esta distancia de aquí hasta aquí, entre el cuartil 1 y el cuartil 3, si yo los resto, cuartil 3 menos cuartil 1,
¿Qué porcentaje recogen ahí, muchachos? ¿Qué porcentaje hay entre el cuartil 1 y el 3? Si 50, profe. 50, 25, 50, 75. Entonces, si al 75 le quito 25, ¿ya? 50%, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Cierto? Al 75 le quito 25, al 75 le quito 25, me queda 50. Y 50% es lo mismo que 50 sobre 100. Y sacándole 50 da un medio. El 50% es lo mismo que 1 de cada 2. Claro, la mitad. Ahora, lo que usted acaba de leer es que 1 de cada 2 tuvieron faltas entre este 4 y este 14. ¿Sí está bien así? 16, profe. Entre 4 y 16. Entonces, ahí, si fuera entre 4 y 14, sí sería el 50% y 1 de cada 2. Ya les expliqué por qué. Porque esto se llama rango intercuartílico. Ese es lo más descrestador, el nombre de esta resta. Es bueno que ustedes lo manejen. Alguien lo descresta en alguna conversa cuando diga cuál es el rango intercuartílico y usted por el nombre se asuste. Es la diferencia entre el tercer cuartil y el primero. Eso no es nada. Y cobija el 50%, ya lo saben hacer. Lo que no sabían era el nombre. Pues el nombre no se necesita ahí, pero pues es bueno que lo sepan. Rango intercuartílico. Listo. Profe. El rango intercuartílico va de 4 a 14 y coge el 50%, o sea, 1 de cada 2, pero no de 4 a 16, porque para llegar al 16 llega a ver hasta el percentil 95, que es otro valor. Entonces la quinta es falsa. ¿Y la sexta? Dice, la minoría de las inasistencias a clases son inferiores al promedio. El promedio, ahí nos falta el promedio, no lo podemos calcular, pero yo tenía entendido que el promedio era 10. Inventémonoslo ahí para que les quede terminado el problema. La media, ¿que fuera cuánto? 10. ¿Era inferior al promedio? Entonces, volverlo a leer completo, por favor. La minoría de las inasistencias a clases son inferiores al promedio. ¿Ustedes qué dicen, verdadero o falso? Si el promedio dijéramos que fuera 10 para poder resolverlo aquí, si fuera este 10, de aquí para acá son minoría, o sea, menos del 50%. Sí. Sí, profe. Sí. Sí, porque el 50 es desde este 12, pero si le quito otro poquito, sí los coloco la minoría, porque quedaron menos. Aquí hay menos cantidad de datos, entonces la sexta era verdadero. ¿Había otra? No me cansé. ¿Había otra? Una Sí, de cada profe, dice, cuatro una de cada 4 a clase es por inasistencias a 14 clase. o más. No entendí. Una sola. Una de cada 4 inasistencias a clase es por 14 o más. Una de cada 4 es por 14 o más. Entonces busco el 14 y me lo regala el percentil 75. Como de aquí para abajo es 75, de aquí para cuánto es cuánto. 25. 25% es lo mismo que 25 sobre 100. 25ava una, 25ava 4, correcto. Una de cada 4 es mayor que 14. Esa sí estaba buena, era pura aritmética. Y había otra. La otra dice, una de cada 5 inasistencias a clase están entre 14 y 16. Esa es la última. Entre 14 y 16. Mira, escoger estos dos. Este es el 95 y este es el ¿qué? 14. Percentil 75. El 5. El 5%. 50. No, entre estos dos. 95 y ¿qué? 95 50. y 75, profe. Y 75, réstenlos para ver lo que hay entre ellos.
Entonces, 95% menos 75% me da el 20%, que es igual a 20 sobre 100. Le saco 20ava 1, 20ava 5. Entonces queda una de cada 5, está entre 14 y 16. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Alguien que la lea? Una de cada Sin asistencia a clases. están entre 14 y 16. No escuché bien la fracción. ¿Una de cada cuánto? 5, profe. Entonces sí está buena. Una de cada 5 están entre 14 y 16. Esa es verdadera. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Sí. Quiero que le voy a colocar 3 situaciones problemáticas ahí. ¿De acuerdo? Inténtenlas resolver. A ver cómo les va. ¿Cuánto creen que necesitarían para hacer esos 3 ejercicios? ¿Se acuerdan que les dije que iba a hacer un experimento con ustedes? ¿O yo o no? ¿Qué se hicieron? No, profe. No, profe. ¿No se acuerdan que les dije hace rato voy a hacer un experimento con ustedes cuando empecé la clase? Sí, profe, usted dijo eso. Eso, sí. Hay unos que tienen mala memoria. Ahí hay 3 preguntitas. 3 preguntitas. Yo creo que esas preguntitas podrían demorarse así yendo despacio 10 minutos. ¿Sí? Pero quiero que las lean primero, que las lean. Si su papá está al lado, dígale que les ayude. Que no la busque en Google, pero que le valgo que si ese fuera un quiz o fuera el parcial, si sacarían 5, 2 o 1. Pues primero léala. No se vaya a desesperar por metérselas a Google porque de pronto no aparecen. ¿Sí? ¿Por qué creen que no aparezcan? Bueno, porque la mayoría son inventadas mías. Tiene que ser muy de buenas que Google se meta a mis páginas y lo capture. Hagan de cuenta que están solos, ¿sí? Ahí como le dicen a mi hijo, que yo lo vea trabajando solo. Lo hacen prender la pantalla y los miran ahí. No, yo no voy a ponerlos en eso, pero quiero que sean muy íntegros y los intenten resolver. Por lo menos léanlos y me dice cuál le parece fácil, difícil o imposible. Marulas. ¿Alguien quiere leerme el primero? A ver, yo lo leo. Dicen, a partir de un conjunto de números K, cuyo promedio es 17 y desviación estándar 5, se construye un nuevo conjunto de números M, tomando cada elemento de K y sumándole 3 unidades. Si, por ejemplo, 12 es un elemento de K,
entonces el número 12 más 3 es igual a 15. Es un elemento de M. Es correcto afirmar, entonces, que para los elementos del conjunto M, su promedio y su desviación estándar son, respectivamente, A, 17 y 5, B, 17 y 8, C, 22 y 5, D, 22 y 8. ¿Vos sabés cuánto tiempo dan para resolver ese problema? No, Imagínate un tiempo, el muchacho que lo leyó. ¿Cuánto creen que dan por hacer ese problema? No sé, una hora, no sé, unos que 5 minutos. 5 minutos. ¿Sabes de dónde lo saqué? No, señor. De las pruebas del IFES. O sea que te dan 2 minutos. ¿Por qué crees que te den solo 2 minutos? Escuchando, no me puede realizar. O viéndolo, leyéndolo. El IFES no te permite sacar calculadora. Que también son muchas preguntas, ¿no? Entonces, ahí lo tienen, ahí son 3. Entonces ahí les doy 2 minutos y apenas son 3, no son las 50 de matemáticas, 50 de sociales, no 3. El experimento que quería demostrarles es que eso es del tema que estoy trabajando, incluso de los más sencillos, un promedio, sino que el IFES trabaja las competencias. O sea que a ellos no les interesa tanto el cálculo porque ellos saben que lo hace Excel o la calculadora. El man que hace eso es porque tiene los conceptos claros. Y eso era los que le quería demostrar. Necesito que ustedes queden desde hoy por lo menos con ese concepto muy claro. ¿De acuerdo? Entonces le ponen conjuntos y otras arandelas que les va a pasar en la vida cuando estén en su cuestión profesional. Pero si usted tiene claro eso, no lo va a confundir que esto cómo se hace, que este man nunca me había dicho eso de conjuntos. ¿Sí me entiende? Que ese man no le metió conjuntos y que el conjunto S y M. No. Voy a tratar también de demostrárselos. Y si ese pareció raro, no quiero ni imaginarme los otros 2. ¿Sí? Alguien que vuelva a leerlo, el número 1, por favor. A partir de un conjunto de números K, cuyo promedio es 17 y desviación estándar 5, se construye un nuevo conjunto de números M, tomando cada elemento de K y sumándole 3 unidades. Si, por ejemplo, 12 es un elemento de K, entonces el número 12 más 3 es igual a 15. Es un elemento de M. Es correcto afirmar, entonces, que para los elementos del conjunto M, su promedio y su desviación estándar son, respectivamente. ¿Ya lo entendiste, mujer? ¿Ya sabes cómo se hace? O alguien que ya la haya pillado y me diga. Esa fue la tarea que les dejé. Esa fue la tarea que les dejé. Propiedades de la media. Por eso, si la tenés claro, eso lo hacías en menos de los 2 minutos. O sea, en 30 segundos lo hacías. ¿Cómo ahí, profe? Claro. Esto se lee así. La media de una variable más una constante. Lo acabamos de hacer ahorita. Verlo aquí. ¿Ve? La media de una variable más una constante. ¡Ojo! La media de una variable, vela, ya la aprendiste a hacer aquí. No entiendo, profe. Claro, aquí lo que te están diciendo es que si todos, perdón, Marta, está sonando duro. A ver, muchachos, lo que les está, la propiedad lo que está diciendo es, si a un promedio se le suma una constante, ¿a qué es igual esa operación?
No vayan a dejar hablando solo porque El número paro más ahí. constante. A la media más la constante. Entonces, eso era lo que te estaban preguntando el IFES en esa pregunta. Que si a todos los valores, ellos no te lo cuentan así para enredarte, que si a todos los valores le sumo 3. Entonces usted dice, claro, lo que están diciendo es que a todos los valores los vuelvo la media, tienen una media. Y si le sumo una constante, a cada valor, ¿qué vas a ponerte a hacer vos eso? A cada valor súmale 3. Si son 1.000.000, entonces vas a coger un millón de valores y sumarles 3 y después promediarlos. No, porque ya te dijeron, deja la media que tenías y simplemente sumarle la constante. La media que tenías es 17 y a cada valor le sumaron ¿cuánto? 3. Entonces, que son los tales elementos del conjunto M, es la misma vaina para no decirte promedio. Entonces, ¿cuánto vale el nuevo promedio? 20. 20. Ahora, el chicharrón está en la desviación estándar. Yo dije, pues madre, ese sí no lo he leído. Yo sé el concepto, pero ¿cómo se los explico a los muchachos? Porque los muchachos van a ir, pues súmele a eso también los 3 y sale, ¿sí o no? Entonces, y 8. Pero yo creo que me encontré una forma de hacerlos entender. Alguna vez dijimos con un problema de unas dianas, de unos disparos, cuando les traté de explicar el concepto de la desviación, la dispersión, que aquí teníamos la media y que los otros valores eran unas distancias, distancia 1, distancia 2, distancia 3, distancia 4, pues, todas las distancias con respecto. Entonces, que eso en verdad nos daba era como un alejamiento promedio con respecto a la media. Eso era lo que daba la desviación estándar. ¿Sí me entienden? Entonces, imagínense, muchachos, imagínense, aquí tenemos esa figurita con esa distancia, ¿sí o no? Y eso, estas líneas, estas distancias, para que la entiendan desde el punto de vista geométrico, más fácil de entender. Si yo promedio las longitudes, todas estas longitudes, me dice que en el conjunto inicial vale 5. Dice, no, profe, pero es que eso lo movimos, ahora ya no es 17 esta media, sino que se movió hasta 20. 20. ¿De acuerdo? Se movió hasta 20. Entonces, lo que yo les quiero decir es que si se mueve él hasta 20, ¿sí me entienden? Si se mueve él hasta 20, pero se mueven todos los valores, también 3. Si se mueve el promedio, pero los valores se mueven también 3, ellos es como si, ojo, es como si, recuerden la función seno. Con esto de pronto me hago entender más fácil. Esta es la función seno, muchachos, ¿cierto? Si ustedes tenían un profesor abeja para enseñar esto, le dijo que con el seno saquen el coseno, pero no les ponía a graficar desde acá el coseno y que llegara acá, sino que el man seguramente le dijo, hagan de cuenta que este eje Y se puede correr. Entonces se lo dibujó aquí. Lo corrí 90 grados. Ah, ya. Pues al correrlo 90 grados, esto sobra. Y lo corrió hacia acá. Y este pedacito aquí, que lo moché aquí, ponéselo acá. Entonces, esa fue la jugada. Lo que les estoy tratando de decir es que cuando muevo el eje, porque se conservan las dimensiones, miren que la gráfica es la misma. Este pedacito de culebra que se mermó aquí, se aumentó acá, mirá. Este pedacito es este, pero es la misma gráfica que es periódica. Lo mismo sucede con la dispersión, muchachos. Mientras que el promedio sí aumenta si a cada dato se le agregan 3, la dispersión no, porque se nos mueve el promedio y ella lo cuadra, ¿de acuerdo? Si este man se les alejó 3 de para acá,
todo lo cuadró. O sea, se mantiene la dispersión. Lo que quiere decir, ojo muchachos, lo que quiere decir es que si todos los datos aumentaron en una misma cantidad, que es una constante, mejor dicho, con fórmula, a ustedes que les gusta tanto la fórmula, la media de una constante, de una variable más una constante, es la media de la variable más la constante. La desviación estándar de una variable más una constante es la misma desviación estándar de la variable. ¿Qué quiere decir? Que como la desviación estándar sale, acuérdense que sale de la media, del concepto de la media, si la media se corre, la desviación estándar no se afecta. Si se le suma la misma cantidad, si variara esa cantidad, claro que nos altera. Ese era el concepto que esperaban ahí que manejaran los pelados de décimo o de 11 y que con mayor razón deben manejar ustedes. Entonces, donde diga esto, estos son los conceptos de que la media sí aumenta en la cantidad dada, pero la desviación estándar queda la misma. ¿Cuál sería entonces la respuesta? 17, profe. No, esta sí, el promedio sí aumenta en los tres, pero la desviación es, mire, la media sí aumenta porque se aumenta en K. Si dice que K era 3, ¿qué valía? Sumarle 3. Sí. 17 más 3 es así, dan 20 la nueva media, ¿cierto? Pero la desviación sería lo mismo 5. La desviación estándar quedaba valiendo los mismos 5, por lo que acabamos de decir. Ese es el concepto que les quería que les quedara muy claro. La media se altera, ¿sí? ¿Y esa respuesta sí está ahí? No te Profe, ahí entendí. no está la respuesta. Ahí no está la respuesta. Entonces arréglenla. Porque ahí aparece 17 y 5. No, entonces está malita, porque la media inicial era 17. Sí, señor. Y ya le sumaron los 3 y a 20. Sí, profe, era 17. 17 y se le suma 3 da 20. Y esta era 5 y tiene que permanecer los 5. No, esa respuesta no está. Entonces arréglenla porque el concepto es lo que importa. 20 y 5 debe ser la respuesta correcta. ¿Sí? Alguien que lea la segunda muy rápidamente. Un estudiante perteneciente a un grupo que obtuvo en un examen nota promedio X ha quedado en el puesto 3. Si el grupo está compuesto por 40 personas, el rango percentil de este estudiante es... ¿Cómo hacen eso? Mire, profe, nosotros ya sabemos eso de percentiles, ya hemos hablado tanto. El experimento consistía en que usted puede enfrentarse. Y usted puede decir, no, profe, no me lo había enseñado. Nunca podremos enseñar todo. Siempre quedan cosas para que ustedes produzcan. Eso tenías que ser capaz de haberlo hecho. Vamos a ver si con lo que sabes de rango percentil lo hubieras podido hacer. Pues No, se supone que alguien esté ahí hablando. el 40 sería el 100%, ¿no? Correcto. Arrancamos en 1 y el último sería ¿quién? El 40. 40. En porcentaje este 100%, ¿sí o no? Este digamos que es el 1%. Y él dice que ha quedado en el puesto 3. Puesto 3. Puesto 3. ¿Listo? Entonces, mira que este man, por estar aquí, el concepto de percentil tiene que mantener. Percentil tiene que ver con una cantidad porcentual que uno supera. Este es un X% que superó. Pero a este man que quedó de tercero es lógico que otros lo superaron. En nuestro caso, ¿quién le lo superaron? ¿Un 2%? No, en personas. El Dos. primero y el segundo, correcto. El segundo. Entonces, aquí iría el 100 menos X%.
No sé si me entendieron. El percentil me da eso. El percentil, si por ejemplo me dicen percentil 80, yo sé que superé al 80%, pero me superó el 20%. Profe, pero es que usted no nos ha dado con la posición, sino que nos da el percentil correcto, pero tienen que ser capaces de sacar porcentaje. Entonces, ojo, berracos, cómo se hace. ¿Sí o no? Entonces, miremos lo que hemos establecido ahí. ¿De acuerdo? El porcentaje, recuerden que siempre es multiplicar por 100. ¿Cómo se saca el porcentaje de algo? Pues dividiendo entre la base. En este momento la base son los 40 que participaron no sé en qué. ¿De acuerdo? Y arriba, ojo, hay que hacer la restica para saber a cuánto superó. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál restica? Pues el total. Hágame este cálculo, muchachos, por favor. ¿Sí son 40 o son 42 estudiantes? 40. Listo. Háganle ahí a ver. 92,5. ¿Cuánto? 92,5. Listo. Entonces, eso en verdad es el 92,5%. Ese sería el rango percentil de una persona que quede de tercera entre un total de 40. ¿Cómo se interpreta, profe? Que él superó al 42,5% de los muchachos y lo superó a él en porcentaje, ¿cuánto? El 7,5%. Esa sería, como pueden ver, era un 92. ¿Cómo, mira? 92,5. Claro, entonces él superó al 92,5, pero a él lo superó el 7,5%. O sea, el 1 y el 2 son el 7,5% que lo superó a él. Como el grupo es tan chiquito, 2 son un gran porcentaje, ¿sí? Y esa es la interpretación, eso es lo que yo quiero. Entonces hagan el tercero ya para irnos, que ya tienen el conocimiento para hacerlo ustedes. ¿Cómo quedaría el tercero? Alguien que lo lea y alguien que me diga cómo se hace. Profe, entendí lo del 7. Repetí porque tu sonido está muy malo. No te escucho bien, se suena como un robótico. Que no entendí lo del 7, profe. ¿Cuánto le falta a 92,5 para ser 100? Que es 7,5. Listo, y eso es el concepto de percentil que usted sabe. Si va desde el 1% hasta el 100% y el percentil le dio aquí 92,5%, entonces quiere decir que esto fue lo que superó, ¿cierto? Esto es lo que supera el 92,5% de la gente de esa prueba. Es porcentaje porque apenas hay 40. Por eso es claro que 92,5 es porcentaje. Pero él superó al 92 y pico, pero a él lo superó lo que le queda faltando para llegar a 100 y vos lo completaste. Esto es el 7,5%. ¿Ahora sí o peor? Sí, ahorita sí ya. Eso era. Recuerden que siempre el porcentil te dice a los que superó y usted completa para ver cuántos lo superaron a él. Bueno, ¿quién hace el tercero? Que ya con este ya se saben. 98%. Perfecto. ¿Cómo lo hiciste? 350 menos 7 dividido 350 por 100%. 350 menos 7 porque quedó de séptimo, ¿no? Ajá. Dividido 350 por 100%. Y esto nos da 98. 98. Interpretación. Superó al 98%. Superó al 98% y el 2% lo superó a él. Correcto. Llegando en el lugar número 7. Eso. Y esta es la aplicación del percentil que habíamos visto. Sino que a usted le pueden darle el percentil a nivel del porcentaje para calcular un valor.
o se lo pueden dar con valor para que aplique la propiedad, la proporción. Entonces tenemos que estar en condiciones de lo mismo, aunque se haya visto. Bueno, muchachos, yo quiero que dejemos hasta ahí. No se olviden de mandarme por el interno para que de aquí 8 días retomemos esa prueba y esta vez saquen el porcentaje que se han preparado para sacar. ¿Sí? Qué pena. Por el interno solamente es nombre y algo más. No, por ejemplo, si yo fuera usted, yo decía algo así como, profe, por favor, déjeme la nota que tengo. Entonces yo voy y le paso esa nota como primer parcial. Y si no, profe, voy a presentarlo y me coloca el nombre. Entonces yo a esa persona le borro esa nota y espero hasta que lo presente para colocarle la nota. Y de aquí 8 días nos ponemos de acuerdo con los que decidan, una vez que ya hayan recibido la nota del recuperatorio, del examen, para que nos pongamos de acuerdo con los que quedan pendientes de presentarlo, cuando lo hacemos, buscando una fecha que no nos quite otra clasecita más. Es que andaban diciendo que había que hacer un taller, que yo no sé qué estaban diciendo en el grupo. Entonces está confundida. No, la gente dice cosas que no son. El taller que les estaba diciendo era ese que les acabo de colgar, que era como para hacerles una prueba de que el hecho de que usted no pueda hacer algo no quiere decir que no le hayan enseñado, sino que todavía no hay la claridad que se espera. Hicieron el tercero después de que les expliqué, pero si lo persiguen, ustedes debían manejar este concepto al leer el rango percentil. Era el experimento que quería hacer, que reflexionaran al respecto. Yo no, en todo lo que hice hoy no hubo nada que fuera nuevo. Yo espero que lo maduren. Y si alguien sostiene todavía que no, que ahí pregunté algo que no había enseñado, me dice por el interno para no armar una polémica. Pero si está de acuerdo, yo esperaría que reconozca que era que no lo había visto el concepto de dónde aplicarlo, ¿no? Ve, profe, es que hubo unas partes donde no alcancé a tomar apuntes. ¿Era ver si usted al fin de verdad ya no iba a subir las grabaciones? No, sí no se grabó, pues yo no sé si se está grabando. Sí, profe, se está grabando. Ya está grabando. Bueno, esta grabación es una grosería, pero yo se las cuelgo. Profe, siga subiendo las grabaciones porque eso es una ayuda extra, porque pues mientras... Pero es que ustedes no me ponen cuidado y no preguntan en clase. Entonces, que porque yo me veo eso y después no se las ven y están quedando con muchos vacíos, se relajan. Sino que es que uno se concentra mucho y entonces a qué horas toma apuntes y entonces sí, eso o sea, es uno lo que... pasa. Como si estuvieran en clase presencial. Presencial, tendremos videos. Yo también estudié en la universidad, aunque ustedes no me crean. Y uno tenía que decidir o tomo apuntes o copio. O a veces se hacía uno amigo de esos que no hacen caso al profesor y copian. Entonces uno les copiaba a ellos, uno ponía cuidado y le copiaba al que no ponía cuidado. Pero yo a ustedes les aconsejo acá a este ritmo. Bueno, si la gente es capaz de reconocer que lo que había en el examen se los había explicado, les puedo seguir colocando las grabaciones. Porque es que lo que no me gustó fue esa parte ofensiva de que dijeron de que les había preguntado algo que no les había enseñado. Y yo quiero saber qué de lo que resolví hoy dice que no había sido tocado, las propiedades de la media, la tabla, esos dos. Profe, la verdad, ahí el problema, el que más nos fue que los resultados no nos daban. Y claro, era profe, la respuesta no coincidía. Ese era el inconveniente. Claro, porque la mayoría no daban, ¿no? Si ustedes me dicen eso, yo acepto. Por eso lo anulé el examen. Pero es que es muy diferente que usted me diga, profe, los resultados no dieron, a que la gente me diga, oh, está muy raro ese examen, usted preguntó cosas que no ha enseñado. Uy, eso sí es No, pero o sea, nosotros estábamos diciendo que estaba raro por eso, profe, porque es que no daba la respuesta y entonces nosotros estábamos enredados por eso. Revisen lo que está allá arriba. Vayan, revisen lo que está arriba en el comunicado. Cuando yo le dije, me parece irresponsable y grosero esta expresión de que les pregunté, porque eso lo pueden ver en los pantallazos, amigos, colegas, la misma gente que considera que yo pues he firmado un contrato que porque sé de esto y que me interesa pedagógicamente que ustedes aprendan. Me hizo lapicero. Pero si mis propios alumnos dicen que los estoy evaluando con cosas que no he enseñado, uy, eso es un golpe brutal.
No, profe, de pronto lo que pasó es que hubo una malinterpretación al ver que no nos daban los datos, entonces pensamos que de pronto hubiera habido otro método o había otra forma. Ya. Entonces, No, es yo por no eso tengo que- Pues de problemas de antemano, profe, le resentimiento. pedimos disculpas si lo ofendimos o Yo no algo. tengo problemas de Sí, resentimiento profe, porque discúlpenos. si no nos tenemos confianza, si no nos seguimos teniendo cariño, ni yo me siento bien ni ustedes van a aprender. Eso es una realidad. Entonces, lo que yo les puedo decir, muchachos, yo no sé si ustedes notan que me seguí esforzando igual para que aprendan. O sea, yo no llegué diferente, llegué con una herida maluca por esa expresión, porque eso puede ser doloroso. Yo siempre me esfuerzo porque ustedes aprendan, yo preparo la clase, que ese error se presentó, eso le puede pasar a cualquiera. Este malvado Excel, ahorita lo reviso. Después, cuando les regale el Excel, notarán en qué consistió el error que quedó. Yo se los regalo una vez que hayan aprendido a hacerlo bien y con esa tabla la hacen en cuestión de 5 minutos, le dije. Pero lo importante es que, pues que al final dijera, no, lo que estaban malas eran las respuestas bien. Pero en ningún momento yo les he preguntado algo que esté por encima de lo que creo que ustedes pueden hacer. Porque si lo hiciera es como queriendo decir que quiero que pierdan el examen. Y eso no es mi, porque eso es un fracaso para mí. Yo ya no estoy en edad de partir un poco de gente y atravesármela en el futuro. Para mí es un fracaso cuando usted saca una nota mala. Por lo menos eso siento yo. Listo, muchachos. Entonces, que tengan una buena noche. Bueno, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe, que pase buena noche. Que tengan buena noche, muchachos. Listo, hijo. Pues mucho calor, ¿ves? Listo, Marullas.